Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Estamos aquí de vuelta para un vídeo especial porque vamos a hablar de cuáles son los mejores activos cuando baja la inflación. Pero hay que tener una cosa en cuenta y es que no solo la bajada de la inflación es importante, sino ahora también se vuelven importantes los earnings. Recordemos que no está todo solucionado por mucho que veamos bajar la inflación, que el mercado ya se lo está tomando como si todo hubiese pasado y realmente hay varias cosas importantes que vigilar ahora mismo y eso es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. También vamos a hablar de, bueno, de este rally que estamos viendo en los índices, lo vamos a comparar históricamente a lo que ha ocurrido, históricamente qué representa la subida del jueves, cuándo la podemos comparar a otros hechos históricos. Vamos a hablar de una cosa curiosa de los rangos del VIX, de que está funcionando muy bien este año, ya lo he comentado en algún vídeo, pero lo voy a comentar de nuevo. Analizando el dato de inflación, si realmente va a bajar la inflación, qué esperar en los próximos meses y qué ir vigilando para ver si realmente acompaña al dato que vimos este pasado jueves. Y por último, qué activos lo hacen bien, ¿no? En un escenario así, pero no solo en un escenario de desinflación, sino también en caso de que entrásemos en un escenario de recesión, porque vamos a compaginar esa opinión de Michael Hartnett que vemos siempre de Bank of America para ver cuál es su opinión, qué está diciendo de cara para los mejores activos ahora para el inicio de 2023. Vamos a ver primero el SP500. Semana pasada decíamos soporte en esta zona, hablábamos de un soporte en la zona de 3.730 puntos más o menos, que era un soporte importante, pues parece ser que no se ha perdido. Al revés, esta semana ha sido una subida bastante fuerte, la verdad, hemos tenido una subida bastante increíble. Y decíamos que se liberaba la semana pasada riesgo a partir de la rotura de los 3.900 puntos, más o menos. Por aquí había una resistencia gorda. Esta se rompió el mismo jueves con el dato del CPI, durante la sesión se logró romper y a partir de aquí, pues como vemos, ha seguido subiendo, ¿de acuerdo? Ha seguido subiendo y se aproxima a esa media de 200. Media de 200 que es donde rechazamos el verano pasado, ya sabéis, Paul Tudor Jones, por debajo de la media de 200 nada bueno bonito pasa, excepto si es un día de rebote gordo, ¿no? Obviamente, sí, pero claro, es que para vivir esto, a lo mejor has tenido que vivir esto, ¿no? Bueno, ya depende de tu timing y de quién se arriesgase a apostar por el dato de CPI. Sea como sea, tenemos esta media de 200. Es importante ver ahora qué hace el índice. También tenemos una resistencia importante aquí, si no me equivoco, en donde estamos más o menos. Y hemos tenido mucha subida vertical en estos dos últimos días, sobre todo el día del CPI, con este gap y esta vela. Entonces se podría digerir un poco, ¿no? Se podría digerir un poco buscando soporte en esta zona, en los 3.900 y aguantar un poco. Sea como sea, la zona de la media de 200 es clave. De hecho, todos los analistas, si os fijáis, por ejemplo, Mike Wilson, que está bajista, Michael Hartnett, que también estaba bajista para 2023 y lleva bajista todo 2022, lo han clavado bastante la caída. Uno de Bank of America, el otro de Morgan Stanley. Dicen que el rally, todos dan potencial rally hasta los 3.150. También Warren Pice de 314 Research, que he estado leyendo hoy su research y viendo un podcast suyo, también hablaban de esos 4.100 puntos más o menos como rango, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Bueno, pues porque técnicamente es la media de 200 y aquí es donde se rechazó la media de 200 en verano. No sé si por eso o porque es donde estiman que está el fair value del SP500 entre los 3.750 y los 4.000 es donde estiman que está el valor real del SP500. Todo lo que sea por encima, pues estás poniendo un upside, estás dando un valor superior a lo que realmente está ahora mismo el mercado y todo lo que esté por debajo de los 3.600 pues está dando un valor inferior. Y entonces sí que ahí a partir de 3.500 por abajo 3.600 sí que te interesa a lo mejor comprar. De todas formas, sea como sea, pues esa media de 200 va a ser clave, ¿vale? Veamos qué hace ahí y lo iremos hablando. Pero yo no quería hablar de qué va a hacer el índice más o menos, sino traeros cosas históricas que han pasado. Lo primero, estrategia del VIX, ¿vale? Esto lo hemos comentado alguna vez en vídeos anteriores. Charlie Vilello comparte esta gráfica y dice, mira la estrategia esta en 2022. Y dice, cuando compras el VIX, cuando está por encima de... Cuando compras el SP500, perdonar, no el VIX. Cuando compras el SP500, cuando el VIX está por encima de 30 y vendes el SP500 cuando el VIX está por debajo de 20, llevarías una rentabilidad en el año de 26,7%. Y ahora vamos a hablar de esto, porque en un vídeo, recuerdo que lo dije, en un vídeo que enseñaba el VIX, recuerdo que hablaba de esos rangos del VIX y de cuáles eran unos momentos óptimos para recoger ganancias o incluso para comprar cobertura barata, para comprar puts baratas en el caso de que la bolsa volviese a despeñarse, y cuándo era el momento de a lo mejor pues ser más agresivos, ¿no? Y comprar calls o intentar tener un poco más de agresividad, porque esperásemos que el VIX cayese y que los índices rebotasen. Sea como sea, vamos a verlo ahora, pero si hubieses hecho buy and hold del SP500, obviamente llevarías la rentabilidad del índice, y si hubieses comprado al revés, si hubieses comprado el SP500 cuando el VIX está por debajo de 20 y lo hubieses vendido cuando el VIX está por encima de 30, pues obviamente llevarías una rentabilidad desastrosa, ¿no? Eso está claro. Vamos a verlo, mirad, fijaros, el VIX lleva todo el año, desde el 2022, ¿vale? Lleva todo el año entre estos rangos, entre más o menos los 10 y... Bueno, vamos a decir que este no,
Vamos a decir que por aquí arriba, ¿no? De los 19, por debajo de los 19 y por encima de los 35. Este ha sido el rango todo el año del VIX a medida que el SP500 también pues bajaba. Fijaros que si cogemos la media histórica, este año no es la media ni de coña, pero si cogiésemos la media histórica de 20 puntos, pues hasta los 34 más o menos serían 3 desviaciones estándar, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te dice es, y esto lo hemos visto en algún vídeo, y es cuando estás en estas zonas, a menos que haya un catalizador muy potente que te suba el VIX todavía más y veas una mayor capitulación, a partir de estas zonas puede ser interesante picotear algo a largo, porque estás viendo que pues tanto la cobertura se está disparando como a lo mejor el miedo se está disparando. En cuanto te vuelves a estas zonas, entonces en cuanto te vuelves a estas zonas cercanas a 20 o por debajo de, 10 de 20, en los 19, algo, 18, algo, 19 y pico, a partir de ahí puede ser interesante, si tienes posiciones a largo, porque tu cartera es a largo únicamente, puede ser interesante comprar cobertura barata en caso de que vuelva a haber un sell-off de las bolsas y el VIX vuelva a disparar. Puede ser interesante coger puts baratas o puede ser interesante soltar algo de peso, ¿vale? Y esto es lo que lleva haciéndose todo el año. Todo el año lleva funcionando, ya lo habéis visto, ¿vale? Entre estos rangos y veamos este rebote si consigue hacer soporte en 20 el VIX o pierde esos 20 todavía. Sería una señal, ¿no? Si pierde la zona de los 19, que no ha perdido en todo el año, aquí llegó a 18.45, pero si pierde esos 18.45 que no llegó todo el año, pues ojo, no veamos un cambio, ¿no? Pero básicamente eso es lo que ha estado haciendo todo el año y os lo dejo como para verlo y tenerlo en consideración. Por otro lado, SP500, mayores subidas, el jueves fue la 15ª mayor subida del SP500 desde 1950, se dice pronto, pero fijaros que si metemos las 25 mayores subidas del índice y miramos lo que hace la rentabilidad del SP500 a 5 días, 10 días, un mes, 3 meses, 6 meses y un año vista, vemos que a un año la rentabilidad tiende a ser positiva, ¿no? Con un 31% de media. Sí que es verdad que depende del año en que estés. Si estás en 2008 y en 2001, fijaros que la rentabilidad era negativa, menos 13 y menos 7. Sí que no es catastrófica, menos 7 y menos 13, pero sigue siendo negativa a un año vista. Y toda la rentabilidad que te comes en periodos más cortos, pues es bastante desastrosa también, ¿no? Aquí lo mismo en el 2001. ¿De acuerdo? Hasta 3 meses te comes un menos 18, hasta un año menos 13. Sí que es verdad que no es una rentabilidad desastrosa, entonces puede ser interesante si mirásemos estas señales, pues que a un año vista pueda ser atractivo el nivel del mercado. Sea como sea, he investigado un poco más allá y he mirado, ¿no? Porque, claro, estas tablas están bien, parecen bonitas, tal, pero he mirado y he dicho, vale, ¿cuándo han ocurrido estos 25 días? Y he estudiado estos 25 días. Y me he dado cuenta que de estos 25 días han ocurrido siempre por 3 cosas, excepto 2 excepciones, ¿de acuerdo? Las 3 cosas que han hecho que estos días ocurriesen fueron, o bien, la Fed recortó tipos, ¿de acuerdo? Los bajó. O bien, la Fed brindó algún otro apoyo de liquidez, sacó algo que apoyase la liquidez. O C, la siguiente acción de la Fed fue un recorte de tipos. Anunció que su siguiente acción iba a ser un recorte de tipos. Y hemos dicho, ostras, en el día del jueves, ninguna de estas 3 han pasado, ¿de acuerdo? Ninguna de estas 3 han ocurrido el día del jueves. El mercado está anticipando que a lo mejor la Fed se raja un poco y reduce la tasa terminal y sube menos tipos, pero ninguna de las 3 se han confirmado. Y es que hay 2 excepciones, tanto la de ayer, la del jueves, perdonad, como la de mayo de 1970. Entonces, bueno, ¿qué es esta? Entonces, bueno, si miramos 1970 sí que es verdad que la rentabilidad fue positiva, pero que sepamos que estas 25 ocasiones han ocurrido por alguna de estas 3 cosas y ayer es una excepción y 1970 fue otra, así que tengámoslo en cuenta. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ¿qué ha ocurrido para que el mercado suba tanto? Que al ver un dato tan bajo de inflación, un dato que... Tan bajo no, porque la inflación sigue siendo un 7 y pico. Es que quien se lo dice se descojona, pero tú te dicen hace 4 años que el CPI, que el SP500 iba a subir un 5%, por encima de un 5%, con una inflación del 7, algo, 7 y pico, y te ríes, o sea, te descojonas. ¿Qué pasa? Que también puedes preguntar, oye, ¿cuál fue el dato de CPI del mes anterior? ¿No? Y entonces te darías cuenta que sí, que a lo mejor pues puede tener sentido. ¿Qué ha pasado? Que cuando el mercado tiene una expectativa y la expectativa sale mejor de lo esperado, pues el resultado sale mejor que la expectativa, pues entonces el mercado vuela, ¿no? Y en este caso, pues ya la expectativa... El vídeo anterior os dije, de hecho hay una frase del vídeo anterior que no sé si los que lo visteis me lo podéis poner en los comentarios, que cuando hablábamos del dato de inflación que íbamos a ver esta semana, decíamos, ojo porque las expectativas ahora son un poco más altas que los meses anteriores. Entonces, es más fácil batirlas. ¿Os acordáis? Se dijo en el último vídeo. Sí que es verdad que no eran excesivamente altas, eran unas expectativas que, bueno, dentro de la norma tampoco eran fáciles de batir como tal,
pero sí que eran más fáciles que los meses anteriores. Y eso se podía ver por las expectativas de aceleración intermensual, etc. Y las expectativas en cada categoría. Sea como sea, pues ha salido mucho mejor de lo esperado y como vemos, pues lo que hizo el mercado es subieron muchísimo los índices, los activos de riesgo, bajaron dólar e intereses, descontando una Fed pues menos restrictiva. ¿Qué pasa? Que la Fed no ha confirmado nada. Entonces, bueno, esto es lo que descuenta el mercado, ¿no? Fijaros cómo la tasa, la proyección de tipos de interés futuros, la curva que se proyecta por el mercado, antes era el 9 de noviembre, fijaros cómo iba hasta el 5 y pico, o 5 y algo, más o menos 5,25 o así, para entre marzo, mayo del año que viene, mientras que al día siguiente, fijaros cómo se corrige la curva, fijaros cómo desciende, ¿de acuerdo? La tasa terminal que se va a ver que se pone por debajo del 5%, 4 y pico, para abril, entre abril y mayo del año que viene. Entonces, esto es el mercado anticipando una bajada de tipos y anticipando una menor restricción por parte de la Fed, una menor subida de tipos por parte de la Fed. ¿Qué ocurre? Os explico el ciclo de la muerte, el ciclo mortal que hay ahora mismo, y es una putada, porque hay un buen dato, ¿de acuerdo? Tenemos un buen dato de inflación, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que el mercado se emociona, porque el mercado es un junkie de la adrenalina, y cuando hay un buen dato, el mercado va por delante de la economía, ¿no? Entonces, aunque la economía se vaya a pique, si el mercado nota que la economía va a mejorar en el futuro, el mercado va a subir y por eso el mercado va con adelanto. De hecho, por eso es un indicador adelantado, ¿no? Por eso dentro del ley, que el ley lo hemos visto algunas veces, que es un indicador que se compone de 10, si no me equivoco, no sé cuántos indicadores adelantados, uno de ellos es la bolsa, porque la bolsa es un mecanismo de descuento de expectativas futuras. Entonces, cuando hay un buen dato, el mercado se emociona. ¿Qué pasa en este caso que se emocione? ¿Cuál es el problema de que se emocione? Que cuando se emociona las condiciones financieras, que a la Fed le gusta que las condiciones financieras suban, es lo que necesita, pues cuando el mercado se emociona las condiciones financieras se relajan. Los credit spreads bajan, las bolsas suben, etc. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se genera más expectativa de inflación futura. La expectativa de inflación futura aumenta. Y la Fed no quiere que la expectativa de inflación futura aumente. Lo que quiere es anclar esta expectativa de inflación. Que no se mueva, que no aumente. Porque si no, ¿cuál es el problema? Que si el mercado se emociona, va a haber mayor inflación futura. Y entonces la Fed ya sí que no podrá controlarla. Entonces, ¿y cuál es el problema de la Fed? Que si ahora la Fed encima acompaña un discurso dovish, aunque quiera hacerlo, si lo acompaña, el mercado va a volver a emocionarse y este ciclo se va a retroalimentar y eso va a generar más inflación a futuro. Entonces, la Fed tiene una tarea muy jodida. No me gustaría estar en su lugar porque tienen que saber exactamente, ellos aunque quieran recortar tipos o aunque sepan que van a recortar tipos el año que viene, tienen que decirle al mercado que no lo va a hacer. Tienen que hacer que el mercado se crea que eso no va a ocurrir. Porque si el mercado ve un atisbo o ve una señal de que eso pueda pasar, el mercado se va a emocionar y va a ir en contra de lo que quiere la Fed. Los tipos de interés van a caer a saco, las expectativas de inflación van a volver a aumentar, las condiciones financieras se van a aflojar y van a ir en contra de lo que quiere la Reserva Federal. Entonces, ese es el mayor problema que hay este año, que la Fed no puede dar una señal ni una pista de lo que va a hacer o de alegría, aunque quiera darla para salvar al mercado de la vivienda, para salvar al mercado de las acciones, para que las empresas no despidan, aunque quisiese darla, necesita que el mercado crea que las cosas van a endurecerse más, porque así el mercado le hace el trabajo y así no se le escapa otra vez la inflación. Entonces, la Fed, aseguraros vamos, yo pondría mi mano en el fuego que la Fed no va a dejar que la inflación se les vuelva a escapar. O sea, van a asegurarse que cuando realmente corten su política de subida de tipos, la inflación esté totalmente controlada, porque si no, va a haber un problema y va a ocurrir como en la década de los 70 y los 80, que es que va a haber un segundo shock inflacionario más adelante. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con que creemos que la Fed va a dar un discurso pronto dovish o va a cambiar sus perspectivas, etc. Mucho cuidado con creer eso de primeras porque poneos en el papel de la Fed y pensar que sois Jerome Powell. Y que realmente la economía depende de vosotros la divisa depende de vosotros, el mercado laboral depende de vosotros, las bolsas dependen de vosotros y pensad, ¿qué pasaría si pivotan antes de tiempo? Y lo han dicho varias veces, todos los miembros han dicho, es mejor que pivotemos tarde que pivotemos antes. Es mejor pasarse que quedarse cortos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mecanismo que si se pasan, siempre pueden volver a estimular la economía, tienen el mecanismo para hacerlo. Pueden cargar ese bazooka monetario del que tanto habla Michael Burry y volver a inyectar, o volver, no inyectar en sí, volver a bajar tipos. Bajan tipos y ya el mercado va a sobrereaccionar y las condiciones financieras van a reducirse, ¿no? Entonces tienen mecanismos para actuar en caso de pasarse con las subidas. Entonces, claro, aunque el mercado esté viendo esto, y yo creo que sí, que ya, o sea, estamos viendo una desinflación,
pero el mercado creo que a lo mejor se emociona de más. Se está emocionando, puedes emocionarte, obviamente, es una muy buena noticia lo que vimos en el dato del jueves, pero a lo mejor te estás emocionando de más. Y no sé si es muy bueno emocionarse de más. Vale, vamos a mirar el dato de inflación y analizarlo rápidamente. Y recordar que para los que os quedéis hasta el final, pues vamos a ver qué activos lo hacen bien en épocas de desinflación y no solo eso, en posibles épocas de recesión. Bien, se esperaba un 8% anual y no voy a mirar el mensual porque el mensual yo creo que la gente no le prestaba hoy atención. Yo creo que lo que interesaba es ver que en anual sigue desacelerando y sigue marcando un techo, sobre todo el CPI, que marcó un techo en junio de este año. Y ahora, pues en el 7,7 sigue a la baja, ¿no? Eso es lo que ha gustado al mercado y por debajo de las expectativas, que se esperaba un 8, 3 décimas por debajo. Y el core, pues que hizo un nuevo máximo el mes pasado, pues ha vuelto a bajar de ese máximo, ¿no? Y se esperaba un 6,5, el mes pasado fue 6,6 y ahora está 6,3, 3 décimas por debajo del mes pasado. Así que eso obviamente han sido buenas noticias. Si nos fijamos, categorías, bueno, pues energía contribuye menos en términos, esto creo que es en términos interanuales, ¿de acuerdo? La comida, pues más o menos igual. Los bienes es lo que cada vez contribuye menos. Aquí tenemos un vídeo en el canal hablando de los inventarios y de cómo está el ciclo de inventarios ahora mismo. Os invito a verlo en el canal, lo tenéis en los últimos vídeos, más o menos, os lo dejo fijado en los comentarios. Hemos hablado de los inventarios y hemos hablado a qué empresas puede afectar esto, ¿de acuerdo? A qué empresas puede afectar y estos inventarios y qué empresas va a tener que bajar precios en los bienes. Pero como vemos, los bienes cada vez aportan menos. Esto es algo que hemos anticipado aquí y que los bienes iban a aportar cada vez menos y seguramente dentro de poco pues ayuden a contribuir todavía más a la bajada. Servicios es lo que sigue fuerte. Pero dentro de servicios, si miramos las categorías más importantes, bueno, aquí vemos las top contribuciones. Hemos visto que este mes, en términos mensuales, la energía ha vuelto a acelerar. Lo que al mercado también le ha gustado es que incluso con la energía, porque claro, el argumento era, ostras, ¿qué pasa si la energía vuelve a acelerar? Y esto yo también lo he dicho. Yo he dicho, oye, vale, vemos que las categorías están desacelerando, pero ojo si la energía vuelve a acelerar, que el otro día vimos el mercado cómo se tomó el dato de inflación y cómo las commodities volvieron a repuntar muy fuertemente. Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué pasa si la energía vuelve a acelerar? ¿Podría volver a poner el CPI en niveles pues que den miedo? Y efectivamente, pero este mes ha habido algo que ha complementado la subida de las bolsas, y es que han visto que la energía aceleraba en términos mensuales y aún así el mercado se lo ha tomado bien porque el CPI ha bajado. Entonces, bueno, no ha bajado, sino que ha salido por debajo de las expectativas. Ha bajado en términos interanuales, perdona, no intermensuales, pero sí que ha salido por debajo de la expectativa. Entonces, eso le ha gustado al mercado, que a pesar de la energía acelerando, pues ha conseguido eso. Y luego, ¿por qué? ¿En qué se fija el mercado? Bueno, en los bienes, fijaros, desaceleran en términos intermensuales, lo que os he dicho, y van a seguir desacelerando. Primer mes que desaceleran desde hace unos cuantos meses. Y probablemente sigan desacelerando, ¿eh? Tenemos ahí el vídeo de los inventarios. Luego, la comida, bueno, pues ahí sigue. Y los servicios. Los servicios es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más aporta en los servicios? Joder, mira, rent of shelter, las rentas. Las rentas. Las rentas, mirar este color dorado, más o menos, eso es lo que está fastidiando los servicios, lo que mantiene los servicios, y por eso la Fed sigue con un poco de miedo. Necesita haber servicios ex-shelter. Si le quitas a los servicios el shelter, las rentas, necesita ver que eso se hunda. Hasta que eso no se hunda, pues bueno, pues no creo que cambie de opinión. No necesita haber varios meses consecutivos de bajada de la inflación, como hemos visto hoy el primero, ¿no? Dicho esto, si miramos, para que veáis lo importante que son las rentas, si cogiésemos el core CPI, recordar que el core CPI mensual, lo que hace, el cambio mensual, básicamente, en vez de mirar el anual, el mensual solo, lo que hace es resta el core, resta la comida y la energía. Pero es que si le quitamos también las rentas, el shelter, fijaros que desaceleraría el core CPI. Entonces, todo el problema está en el shelter, que de hecho es que housing representa casi un tercio del CPI. ¿De acuerdo? Un tercio del CPI o más de un tercio del CPI. Y en el core no sé cuánto representa, pero también una barbaridad. Entonces, bueno, pues es la parte más importante que hay que vigilar. ¿Y qué va a pasar con las rentas? Bueno, todo el mundo apunta que probablemente bajen en los próximos meses y de hecho, si bajan, son lo que va a ayudar a que la inflación siga desacelerando, incluso si otras categorías tienden a repuntar, como por ejemplo la energía puede repuntar un poco, pero si shelter empieza a caer fuerte, que además varios indicadores adelantados de otros índices, como pueden ser el de Zillow Index o otros índices de otras plataformas, pues van anticipando que las rentas en principio están cayendo. Y de hecho, ya hemos visto aquí algunos datos de vivienda. Hemos hablado de la caída de la vivienda. La vivienda está viendo varios datos que muestran caída y desaceleración del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, las rentas deberían caer. Obviamente, la forma de recoger las rentas en el CPI por ese Owners Equivalent Rent, pues obviamente no refleja
lo refleja con retraso los cambios de precio. Entonces, hasta que no pasen unos meses, Shelter no va a empezar a contribuir a la baja. Pero cuando lo haga, pues será un punto positivo porque seguirá contribuyendo para los siguientes meses. Otro dato importante es los servicios médicos. Los servicios médicos se espera que desacelerasen, y ahora os voy a explicar por qué, pero no que desacelerasen ya. Y es que han desacelerado ya en este mes del CPI. Y eso fue lo que también potenció mucho, porque los servicios médicos, ojo, son un 22,3% del PCE, la medida favorita de la Reserva Federal. Entonces, los servicios médicos eran muy importantes, llevaban acelerando muchos meses, nadie habla de los servicios médicos, energía, no sé qué, tal. Mira los servicios médicos, llevaban preocupando bastantes meses. ¿Qué pasa? Que este mes han desacelerado y no se esperaba que desacelerasen ya, se esperaba que desacelerasen en los siguientes 12 meses fuerte. ¿Por qué? Porque el CPI incorpora los beneficios de las aseguradoras una vez al año y lo reparte en los siguientes 12 meses. Y durante el año pasado las aseguradoras tuvieron muchísimos beneficios, un margen muy alto y muchos beneficios, lo que hizo que se adjudicase, se pusiese una inflación siguiente en los siguientes 12 meses bastante alta. ¿Qué pasa? Que esto se hace en octubre y ahora en octubre se vuelve a ajustar para los siguientes 12 meses y este año lo que ha pasado es que la actividad médica ha aumentado otra vez después de la pandemia y después de salir de casa, pues ha vuelto a aumentar la actividad médica con un repunte de esa atención médica y han caído los márgenes. Eso hace que los beneficios también se hayan contraído. Entonces, esto va, en principio, debería desacelerar también en la inflación y eso es una noticia muy positiva. Bien, ¿qué activos lo hacen bien en momentos de desinflación? Aquí tenemos una tabla muy interesante de JP Morgan que os podéis guardar. Me parece que es típica tabla para tener en nuestro archivo oye, pues, bueno, pues ¿qué hace esto mejor cuando tal? ¿Vale? Va desde 1988 hasta 2020, son 33 años, así que bueno, no está mal. Y aquí lo que vemos, aquí tenéis los activos que se usan, ¿vale? Por si queréis mirarlo en detalle. Pero aquí lo que tenemos es, pues, ¿qué estamos? Por encima de la mediana de inflación, por encima del 2,5, ¿de acuerdo? Que ahora la mediana ya no será 2,5, pero bueno, vamos a decir que es 2,5, ¿vale? Estamos por encima de la mediana del 2,5. ¿Y qué está ocurriendo con la inflación en los últimos meses? ¿Está bajando o sigue subiendo, ¿no? Entonces ahora mismo estamos por encima de la mediana, obviamente, estamos en el 7,7, hemos dicho, y estamos con una inflación cayendo, porque veníamos de un 9,2 el mes de junio pasado, ¿no? Que fue el techo del CPI, ese 9,2 más o menos. Vale, pues estamos en este cuadrado, el que marca en rojo. Entonces, ¿qué lo hace? Ha ocurrido 6 veces desde 1988 este escenario. Sí que es verdad que el que más ha ocurrido es 13 veces, entonces tiene más fiabilidad, por así decirlo, pero bueno, vamos a decir que vamos a coger este. ¿Y qué es lo que mejor lo hace en términos de activos, de rentabilidad? Bueno, pues los bonos no lo hacen mal. Ahora voy a recalcar un poquito sobre los bonos. Renta emergente, acciones emergentes, de países emergentes, no lo hacen nada mal. Fijaros que las small caps, que ya hemos hablado mucho en este canal de las small caps y de que todo lo que dicen los analistas y Michael Harnett, etc., tampoco lo hacen mal. Y value lo hace mejor que growth. Cuando realmente en un momento donde tienes una inflación baja y desacelerando, el growth es lo que lo hace muy bien, que eso es lo que pasaba antes de todo el jaleo de la inflación, etc. Fijaros que el growth lo hizo muy bien los últimos años. Bueno, pues ahora tenemos que mirar esto y vemos small caps que lo hace bastante bien, emerging equity, y también, bueno, pues equities no lo hacen mal, y también high yield, ¿vale? Bonos de alto riesgo. Entonces, pues bueno, para que lo tengamos en consideración. ¿Qué ocurre? Que aquí hay algo más importante y es que no solo estamos en un escenario de desaceleración de inflación, o bueno, el que quiera comprar que la inflación va a seguir acelerando, que lo compre. Yo sí que diría que la inflación va a desacelerar. No al ritmo, ojo que la inflación desacelere no significa que la Fed vaya a pivotar. Ese es mi argumento. O sea, mi argumento es, sí, la inflación puede desacelerar en el año que viene perfectamente. Obviamente va a tener meses donde va a sorprender al alza, meses donde va a sorprender a la baja. Como todo, no va en línea recta. No va a ser constantemente a la baja. Puede que un mes haya un repunte, etc. Pero creo que en una imagen global, de aquí a 2023, la inflación va a ser mucho más baja. Vale. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Esto va a ser el pivot de la Fed y por tanto todo se va a solucionar? Ahí yo digo que no. Yo digo que esto no va a forzar el pivot de la Fed. Ya he explicado por qué antes. Creo que necesita más la Fed antes de hacer el pivot. Entonces creo que el mercado ha sobrereaccionado. Y esa es mi opinión. Obviamente tú puedes tener la tuya y te invito a que la pongas en los comentarios. Aquí cada uno tiene que tener la suya, ¿no? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación
geolocación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita visontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Dicho esto, 2023 EPS, ¿qué pasa? Aquí tenemos una tabla de 314 Research de Warren Price y dice, ¿qué pasa? Que todavía los EPS esperados tienen que, desde los estimados para el siguiente año, tienen que ajustar a esta tendencia histórica que venimos viendo desde los 2000, tienen que ajustar y todavía les falta por ajustar. Entonces, si vemos un escenario aquí a la baja de ajuste de EPS, que todavía es el que hemos venido hablando muchas veces, que también lo ha dicho Michael Burry, que lo primero era un ajuste del múltiplo, ¿eh? Lo que hemos tenido hasta ahora es un ajuste del múltiplo. ¿Por qué? Porque las condiciones financieras han subido, los tipos han subido y entonces, pues solo porque los tipos suban tienes una WACC, un coste de capital mucho mayor, y entonces lo que haces es que ajustas el múltiplo a la baja, descuentas a una tasa mayor de descuento y entonces pues haces un ajuste de múltiplo a la baja, ya está, no tiene otra. ¿Qué pasa? Que ahora el problema es el ajuste que puede venir en los beneficios, el segundo ajuste. Y ese segundo ajuste es que los beneficios realmente sigan a la baja aunque la inflación termine, aunque las cosas vayan a mejorar a nivel macroeconómico o político o de política monetaria, puede que los beneficios todavía sigan colapsando, ¿no? Y que el año que viene colapsen. Entonces aquí es donde tenemos que fijarnos, ¿no? En los 4 cuadrantes y decir, ¿dónde estamos? Aquí vemos cuando los precios suben, subimos en el cuadrante, cuando la actividad económica sube, pues aumenta, pues nos movemos hacia la derecha en el cuadrante. Entonces, ¿qué estamos ahora? Bueno, veníamos de un desinflationary boom, actividad económica fuerte y una desinflación. Esto, pues obviamente el growth, empresas innovadoras, la disrupción, todo ese rollo. Vale, luego te metías en un inflationary boom, que es cuando, por ejemplo, la Fed petó con estímulos el mercado y el mercado ya descontaba una inflación futura alta, pero la inflación actual todavía no era alta. Entonces, ¿qué funcionaba bien? Pues el oro, descontando unas perspectivas de alta inflación, descontando que el Banco Central no iba a poder hacer frente a la alta inflación que iba a venir en el futuro, las commodities, etc. Y aquí era momento de vender bonos a largo plazo. ¿Por qué? Porque sabías que tarde o temprano los intereses iban a subir y por ende iban a reventar la duración, iban a reventar a los bonos. Por ende, luego nos fuimos metiendo aquí, en inflationary bust, ¿no? Y entonces aquí el efectivo ha sido la mejor forma de mantener el valor, sobre todo el efectivo en la divisa más fuerte, que ha sido el US dólar, y donde hay escasez mundial de ahora mismo de dólares a nivel mundial, ¿no? Y el objetivo era vender activos financieros, sobre todo porque correlacionaba, ¿no? Esos bonos correlacionan con las acciones y al final no te libran. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo ahora? El riesgo es de pensar, ¿seguimos aquí, donde los precios son altos y la actividad económica se ha ido deteriorando? ¿O vamos a entrar aquí, que los precios bajan y la actividad económica se sigue deteriorando y por ende entras en un desinflationary bust? Que entonces lo que funciona, aquí es donde más o menos tienes las recesiones, esto es zona de recesión, porque los tipos caen, los precios caen y lo que te funciona es activos de más seguros, ¿no? Pues estilo los bonos. Entonces, los bonos pueden ser algo a considerar, ya lo hemos hablado en varios vídeos. Sí que es verdad que yo decía, es pronto para los bonos, pero es que viendo el último dato de inflación, si la inflación sigue desacelerando fuerte, los bonos están en un nivel mucho más atractivo que la renta variable. La renta variable en los 3.800 más o menos, hemos dicho el fair value del SP500. Tú puedes descontar, tú puedes adjudicar una expansión del múltiplo por encima, ¿vale? Pero estás teniendo más riesgo. Mientras que en los bonos, que de hecho lo dice Michael Hartnett. Vamos a ver el último review de Michael Hartnett. Ya sabéis que Michael Hartnett es mi analista favorito, soy un fanboy. También Mike Wilson de este año lo han hecho muy bien. Es que lo han hecho muy bien, no se puede decir otra cosa. Mike Wilson hace nada decía que iba a haber un rebote, que lo traje con vosotros al canal. Y joder, lo ha clavado hasta los 4.150, dijo, y lo dijo cuando estaba el índice en 3.600 más o menos. Entonces, el tío lo ha clavado. O sea, ha clavado hasta el rebote. Y aún así sigue con una perspectiva de que en 2023 va a haber cosas bueno, que podría haber un soft landing. Hombre, las probabilidades no están al 0%, podría haberlo. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía tienes que ajustar muchas cosas. Los beneficios, ver cuál es el efecto que crean todas estas subidas de tipos, etc., ¿no? Entonces, bueno, según él, pues la narrativa de 2022 era que era esta, ¿no? Era que había un shock de inflación, había un shock de tipos, un shock de recesión. La narrativa dice de los alcistas en 2023 ahora es que hay techo de inflación, techo de tipos y techo en dólar. ¿Qué pasa? Que bueno, que a lo mejor te adelantas demasiado, ¿no? A lo mejor el techo de inflación sí, techo de tipos todavía no se sabe y techo de US dólar tampoco. Aunque haya bajado mucho esta semana, tampoco podemos confirmarlo todavía, ¿no? Dice que si no hay recesión, difícilmente habrá recortes de tipos. De hecho, lo llama así como rent de pivot. ¿Por qué? Porque si el mercado dice que va a haber pivot y se está emocionando comprando el índice,
Michael Hartnett dice lo siguiente, y dice, mira, yo tengo algo claro. Y dice, si no hay recesión, no va a haber pivot, no va a haber recortes de tipos. ¿La Fed para qué va a recortar tipos si no hay una recesión? ¿No? ¿Para qué se la va a jugar a que haya un segundo shock recortando tipos, que el mercado se emocione, si no va a haber una recesión? Entonces, dice, si no hay recesión, difícilmente habrá recorte de tipos, por lo que apuestan por los bonos. Claro, porque dicen si no hay recesión, ¿de acuerdo? No va a haber pivot. Y si no hay pivot, habrá recesión. Entonces, es como al final un pez que se muerde la cola, ¿no? Me ha parecido curioso. Entonces, bueno, pues miran esos bonos a largo plazo. También hablan de small caps industriales, ya lo hemos dicho en los últimos vídeos. Small caps muy atractivas, sobre todo si nos vamos a cosas más de value y si nos vamos a sectores como industriales, tal. También en la minería creo que hay cosas interesantes a nivel valoración. Y luego bonos emergentes, dice China y Japón, jugadas si el dólar se debilita y ya podéis estar más o menos en contra. Pero lo que dice que es importante es que las techs y las FANG, aunque hayamos visto un súper rebote esta semana, mucho cuidado porque, claro, lo que ha rebotado es lo que estaba reventado. Lo que ha rebotado es lo que estaba reventado, lo que más había caído. Y sobre todo, ¿por qué? Por la bajada de los intereses. Ha rebotado duración. ¿Qué es la duración? Pues la sensibilidad a los tipos. Si nos fijamos cuando han subido los tipos todo este año, ¿qué es lo que más ha caído? Pues lo más sensible a los tipos. Esas growth, esos bonos a largo plazo, etc. ¿Qué pasa? Que ahora bajan los tipos y por eso hemos visto esta semana rebotar a las growth, una barbaridad, porque son de mayor duración. ¿Qué pasa? Que tienes el segundo problema, y es que si hay una recesión, estas empresas se van a ver muy perjudicadas. Entonces ya no es solo una caída de tipos lo que las puede beneficiar, sino que si se ven muy perjudicadas por una recesión, entonces se te puede ir los beneficios o la presentación de resultados a la mierda y entonces tener un riesgo mayor. Por eso él habla de los bonos, ¿no? Y por eso él habla de small caps, pero que tengan valor e intentar alejarse de lo que son techs, FANG por ahora, ¿no? Porque dice que solo es un comienzo de un inicio de derating, de bajar el precio objetivo, ¿no? Así que, bueno, así es, hasta aquí es el vídeo de hoy. Conclusión, pues no nos emocionemos de más por un pivot de la Fed todavía. Podemos estar felices porque el CPI ha reducido mayor de lo esperado. Sí que es verdad que creo que es la tendencia que nos espera para el siguiente año, una disminución del CPI, pero dudo mucho que eso sea el pivot de la Fed y por tanto creo que la Fed tarde o temprano, no sé si va a ser mañana, no sé si va a ser pasado, no sé si va a ser dentro de una semana, dentro de un mes, tarde o temprano creo que va a volver a salir a apretar al mercado para decir, "Ch, ch, ch, no, no vamos a cortar todavía, no vamos a parar todavía". Porque si paran, me da que van a tener un problema futuro todavía mayor. Y no creo que después de haberla cagado una vez, el Banco Central quiera cagarla por segunda vez. Así que está ahí el juego, está ahí todo lo que más o menos intentamos interpretar de la Reserva Federal, de lo que puede hacer. Sea como sea, no nos emocionemos de más, tenemos un rango establecido, vemos que el VIX se está acercando otra vez a los 19, donde suele ser zona donde vuelve a rebotar al alza. Tengamos cuidado a partir de esos 19 puntos en el VIX y de esos 4.100 puntos más o menos en el S&P 500, quizás un poco menos. Por favor, tengamos cuidado y no hagamos el tonto. Y sea como sea, mirad las carteras para ajustarlas a un posible escenario, no solo de desinflación, sino de bust, desinflationary bust, si la actividad económica se sigue deteriorando, ya que hemos visto que el ley sigue a la baja y ha cruzado cero en términos intermensuales, que es el indicador adelantado de la economía, el indicador composite de varios indicadores adelantados de la economía. Sea como sea, me despido. Si te ha gustado, deja un buen like. Ha sido un vídeo a lo mejor un poco más largo de lo habitual, pero me apetecía explicar todo bien y aportar el máximo valor posible. Un abrazo fuerte.